En un mundo donde la economía se convierte en guerra silenciosa y los mercados son campos de batalla disfrazados de progreso, hay heridas que no se ven, pero se sienten. Hoy, tres figuras históricas se reúnen no para hablar de estadísticas, ni de gráficos, ni de tratados, sino para exponer el impacto invisible de las tensiones económicas en nuestra salud mental, nuestras relaciones y en nuestra alma. Karl Marx, el filósofo que desenmascaró las estructuras del poder en el capital. Ludwig von Mises, el economista que defendió el mercado como un acto de libertad individual. Y Alejandro Magno, estratega, líder, conquistador, pero también un hombre que entendía el peso de la ambición y la soledad del poder. Tres mundos, tres visiones, pero hoy un solo dilema. ¿Cómo sobrevives a una guerra económica que también libra una batalla dentro de ti? Karl Marx. La producción no es solo un hecho económico, es también un hecho humano. Cuando el trabajo del hombre se convierte en mercancía, su alma también se vende. Karl, tú hablaste del extrañamiento del hombre, de cómo el sistema económico puede convertir al individuo en un engranaje alejado de sí mismo. ¿Crees que hoy vivimos una nueva forma de esa alienación, pero invisible, emocional, digital? No lo creo, lo afirmo. El proteccionismo no es solo cerrar fronteras económicas, es también cerrar ventanas emocionales. Las personas no solo compiten con productos más baratos, compiten con expectativas inalcanzables, con algoritmos, con versiones digitales de sí mismos. El resultado es agotamiento y luego ansiedad. El individuo se siente frágil, sustituible. Ludwig von Mises. Toda acción humana es una elección. Incluso no actuar es actuar. Ludwig, desde tu visión liberal, ¿cómo interpretas esta fatiga generalizada? ¿No es acaso una señal de que algo se ha roto? Sí, Elias, pero no es el mercado lo que está roto. Es la forma en que interpretamos la libertad. Hemos cambiado la libertad por la constante comparación. Incluso el amor se ha vuelto una economía emocional. Invertimos, esperamos retorno, y cuando no llega, nos sentimos en bancarrota afectiva. La ansiedad viene de allí, del miedo a no ser suficiente ni productivo, ni amado, ni útil. Alejandro Magno. He visto imperios caer por no entender que el enemigo no siempre está afuera. A veces, el mayor adversario vive dentro, y se llama miedo. Miedo al fracaso, a la irrelevancia, a ser olvidado. Alejandro, tú conquistaste medio mundo antes de los 30, pero ¿qué fue lo que más te costó conquistar? Mi propio silencio. Cuando todo el mundo te admira, nadie se atreve a preguntarte si estás cansado. Yo lo estaba, no físicamente, sino de fingir que no lo estaba. El poder aísla, así como el proteccionismo aísla a las naciones. Nos volvemos fortalezas vacías, defendidas por muros que solo esconden nuestras grietas. Gracias a los tres. Hoy iniciamos un viaje donde el libre comercio y el proteccionismo no se discuten en cifras, sino en corazones cansados y almas ansiosas. El verdadero campo de batalla está en lo invisible. Y tal vez la verdadera victoria también. Lo que me impresiona es cómo la economía actual y las decisiones de los países no parecen moverse solamente por cifras, sino por miedos. Miedo a perder el control, miedo al colapso, miedo a no pertenecer. ¿Es eso lo que realmente está impulsando el proteccionismo? Por supuesto, el proteccionismo es en el fondo una expresión de inseguridad colectiva. Es el eco de un sistema que produce abundancia, pero distribuye ansiedad. Lo paradójico es que cuanto más se protege un país a sí mismo, más se aísla. Y el aislamiento, ya sea económico o emocional, genera enfermedad. Karl, tu diagnóstico emocional tiene sentido, pero el remedio no está en el aislamiento ni en la planificación central. La ansiedad no viene del libre mercado, sino de la constante desconexión entre el individuo y su propósito. En una economía verdaderamente libre, cada uno puede buscar su realización. El problema es que confundimos consumo con identidad. Me siento obligado a intervenir. En mis conquistas, noté algo que parece repetirse en cada época. Cuanto más intentamos dominar al otro, más nos perdemos a nosotros mismos. A veces, una nación impone barreras no por fortaleza, sino por miedo a enfrentar su fragilidad interna. No es lo mismo que hacemos en nuestras relaciones. ¿Estás diciendo que el proteccionismo económico puede ser como una relación tóxica? Exactamente. Queremos controlar al otro porque no sabemos quiénes somos sin él. Y cuando el otro cambia o se aleja, sentimos que perdemos el poder, porque nunca lo tuvimos dentro. Lo mismo ocurre cuando dependemos del otro país, de la otra economía, o del otro ser humano para sentirnos completos. Y en ese momento surge la ansiedad, porque el ser humano moderno ha delegado su estabilidad emocional al algoritmo, al mercado,
a la aprobación externa. Buscamos validación, no conexión. Y esto nos está enfermando. No físicamente, al menos no al principio, sino existencialmente. El alma moderna sufre de exceso de comparación, de déficit de comunidad y de una sobrecarga de ruido. Todo es productividad, pero nada es paz. Entonces, protegernos nos está destruyendo. Sí, Elías, nos protege del otro, pero no de nosotros mismos. Marx, Mises, Alexandre, si el proteccionismo es una defensa, ¿qué ocurre cuando esa defensa ya no nos protege, sino que nos asfixia? ¿Dónde se encuentra el límite entre cuidarse y desconectarse? Ese límite es invisible, Elías, y lo cruzamos sin darnos cuenta. Una nación que bloquea importaciones para proteger su empleo termina destruyendo su propia productividad. Lo mismo pasa en el alma. Una persona que levanta muros para no ser herida termina sola, ansiosa, agotada, sin saber por qué. El problema, Elías, es que confundimos la protección con el aislamiento. El mercado, igual que la mente humana, necesita oxígeno, movimiento, error. Cuando intentas controlar todo, acabas controlándote a ti mismo hasta el colapso. Y esa es una forma elegante de suicidio emocional. Recuerdo algo que dije una vez en medio de batalla. No temo a un ejército de leones dirigido por una oveja, pero temo a un ejército de ovejas dirigido por un león. Lo mismo se aplica aquí. Las economías proteccionistas parecen fuertes, pero están lideradas por el miedo. Y el miedo, tarde o temprano, fractura lo que toca. Y en nuestras relaciones no pasa igual. Nos protegemos tanto que ya no sabemos cómo dejar entrar a alguien. Vivimos en hipervigilancia emocional. No confiamos, no soltamos, y cuando alguien se acerca, huimos. Eso también es proteccionismo. Sí, Elías, es una forma de proteccionismo afectivo. Rechazamos lo que podría dañarnos, pero también lo que podría salvarnos. La ansiedad moderna no viene de sentir demasiado, sino de no permitirnos sentir del todo. El burnout emocional, la fatiga, el insomnio, no son señales de debilidad. Son el grito del alma que ha estado demasiado tiempo intentando sobrevivir sin ser escuchada. Y muchas veces, lo que la mente llama fracaso, es simplemente el cuerpo diciendo, ya basta. La extenuación mental no es solo un tema individual, es civilizatorio. Un imperio puede caer sin una sola flecha. Basta con que pierda su centro. Lo vi, lo viví. Por eso hoy hablo menos de conquista y más de retorno. ¿Retorno? Sí, Elías. Retornar a ti, a tus límites, a lo que es real y no fabricado por la ansiedad. No eres débil por sentirte cansado. Eres humano. Y quizás por primera vez estás empezando a escuchar algo más profundo que el ruido de afuera. Mises, Marx, Alexandre. Hay algo que veo cada vez más. Personas que no pueden parar. Gente que trabaja hasta romperse, que no duerme, que mide su valor por su productividad. ¿En qué momento dejamos de ser humanos para convertirnos en engranajes? Elías, vivimos en una era donde el rendimiento es una religión. Todo debe tener un retorno, incluso el descanso. Y eso es profundamente insano, porque el alma no se rinde a las leyes del mercado. El hombre no es un medio para un fin económico. La economía debería ser el medio para su libertad. Coincido. Pero agrego esto. El sistema te convence de que descansar es fracasar. Que si no produces, no vales. Por eso estamos enfermos. Y por eso, incluso cuando amamos, lo hacemos desde la ansiedad de no ser suficientes. Llevamos la lógica del capital a nuestras relaciones. Yo viví para conquistar, Elías, pero aprendí, muy tarde, que uno puede conquistar el mundo y perderse a sí mismo. No hay nada imposible para quien persiste. Eso decía. Pero hoy me pregunto, ¿y si lo imposible es detenerse? Estamos tan atrapados en esta rueda que ya no sabemos cómo bajarnos. Exacto, porque el miedo no es solo a fallar, es a ser olvidado. La hiperconexión digital nos hace visibles, pero no nos deja sentirnos vistos. Nos acerca, pero no nos toca. Y entonces, publicamos una sonrisa, mientras lloramos desconectados detrás de la pantalla. El smartphone es el nuevo opio del pueblo. Nos calma, nos entretiene y nos separa, incluso de quienes amamos, porque no hablamos. Solo respondemos notificaciones, no escuchamos, solo opinamos. Y luego nos preguntamos por qué estamos solos. Una vez cabalgué 3 días sin hablar con nadie. Creía que eso era poder, pero ahora veo que estaba huyendo. Muchos hacen eso hoy, en formato digital. Se llenan de tareas, de likes, de estímulos, para no tener que enfrentar su silencio. Y ese silencio es el verdadero campo de batalla. Sí, Elías, porque ahí no hay métricas, ni aplausos, ni validación externa. Solo tú, contigo. Y eso
Para muchos, es el lugar más aterrador de todos. Marx, von Mises, Alexandre, si lo pensamos bien, ¿no será que el proteccionismo que más nos daña no es el económico, sino el emocional? Esa forma de cerrarnos al mundo para que nadie nos hiera más. Sí, Elías. Protegemos nuestras emociones como los países protegen sus bienes. Con barreras, con sospechas, con miedo. Porque hemos aprendido, a base de traición y abandono, que abrirse es arriesgarse a perder. Y ahí está el verdadero conflicto. Queremos relaciones libres, honestas, pero venimos de una lógica de escasez. Creemos que si damos, nos quedamos sin nada. Como si el amor también fuera un recurso limitado. Durante mis conquistas, levanté murallas para proteger lo que era mío, pero nunca imaginé que al final esas murallas también me impedirían entrar. Temía más al fracaso personal que a la derrota militar. Eso fue mi ruina. Entonces, estamos todos atrincherados emocionalmente, esperando afecto, pero sin ofrecer ternura, buscando comprensión, pero sin revelar lo que sentimos. Exactamente. Y mientras tanto, el sistema se alimenta de esa carencia. Te vende experiencias, viajes, likes, autoestima, en píldoras digitales. Nos hace creer que el consumo llena lo que el afecto no pudo. La ansiedad moderna es eso, Elías. Una respuesta racional a un entorno que nunca ofrece tregua. Un mundo donde todo se mide, incluso el valor de tu tristeza. Donde llorar es improductivo y sanar un lujo que pocos se permiten. Y sin embargo, ¿qué es una conquista si no hay con quien celebrarla? Lo aprendí tarde. Por eso estoy aquí, para decirle a quien escucha que no es débil por sentirse perdido, que resistir no siempre es avanzar. A veces es simplemente no rendirse. Entonces, ¿cómo se resiste en este mundo que exige tanto y da tan poco? Rehumanizándote, preguntándote quién eres, cuando nadie te exige resultados, qué amas, cuando nadie te recompensa por ello, y con quién puedes llorar, sin sentirte menos. Y entendiendo que el primer mercado que debes liberar es el de tu alma, donde cada emoción es válida, donde cada herida tiene un porqué, y donde el amor, cuando es verdadero, no necesita proteccionismo, solo presencia. Quizás esa sea la verdadera revolución, Marx. No una que se grite en las calles, sino una que suceda en silencio, cuando alguien simplemente se atreve a sentir sin pedir perdón por eso. Exacto, Elías. El ser humano es, ante todo, un ser de relaciones. Pero en este siglo, nuestras relaciones son frágiles, condicionadas, tácticas, como tratados comerciales que firmamos con cláusulas de abandono. Y ese es el precio de vivir en un sistema que te obliga a funcionar, aunque estés roto, a producir, aunque estés vacío, a sonreír, aunque estés gritando por dentro. La ansiedad no es una enfermedad del individuo, sino una lógica del entorno. Cuando morí, Elías no estaba rodeado de enemigos, sino de silencios, de cosas que no dije, de personas que conquisté pero no amé. Nadie es verdaderamente grande si no se permite ser vulnerable. Y eso, en vida, me daba miedo. Entonces, ¿sería posible resistir al sistema, volviendo a sentir, no huyendo más del dolor, sino dándole un nombre, no buscando escapar, sino regresando a uno mismo? Eso es, porque no hay mercado más cruel que el que pone precio a tu valor humano. Y no hay acto más revolucionario que darte permiso para ser, incluso cuando todo a tu alrededor te exige que solo rindas. Y tampoco hay libertad más alta que decir, hoy no puedo más, y ser abrazado por eso. El amor real no compite, Elías, no exige eficiencia, solo presencia. Y si alguien escucha esto, si alguien siente que ya no tiene fuerzas, dile que no está solo, porque incluso los que fuimos llamados grandes, también caímos en soledad. Gracias. De verdad, este no fue solo un diálogo, fue un espejo, y espero que quemar las bellas ideas nos permita ver la luz de otras, porque sí, el mundo está herido, roto, polarizado, pero aún queda gente buscando entender en lugar de odiar, sanar en lugar de fingir, y tú que me escuchas, no eres débil por sentir todo esto, eres humano, y tal vez justo ahora estés regresando a casa.